Hay una pregunta que me hicieron hace poco en una de las páginas de Facebook, una hermana musulmana de otro país, de un país suramericano, y me estaba preguntando qué hacemos o qué va a pasar con nuestros familiares que no hayan aceptado el Islam a la hora del día de juicio final si ellos mueren siendo incrédulos. O sea, me dice, ¿qué va a pasar? Entonces ella me dice que ella ama mucho a su mamá, que su mamá es una mujer buena y que la ha sacado adelante, pero que lamentablemente ella no quiere por ningún motivo aceptar el Islam, que ella es cristiana. Y entonces, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar si ella se muere y se encuentran en el paraíso? Si ella va a poder interceder por su mamá, y si la mamá va a poder entrar al paraíso o no. Entonces, definitivamente, esta pregunta es una pregunta que ha hecho mucha gente a lo largo del tiempo, no solo con el Islam, sino que con las religiones anteriores o con los envíos anteriores del mensaje a pueblos anteriores. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús se discutía mucho esto, y antes de Jesús, en el tiempo de Moisés, la pasada con él, se discutía mucho esto. ¿Qué va a pasar con los familiares que no son creyentes? La respuesta es simple: se van para el infierno. Definitivamente se van para el infierno. Incluso los profetas tuvieron este problema y esta situación con sus seres amados. Incluso el profeta Muhammad, la paz sea con él, tuvo este problema con varios de sus seres amados. Incluso su tío, que él fue Abu Talib, que fue un hombre que lo apoyó en el camino del Islam. Incluso él, que puso sus recursos, la protección tribal, su fuerza, su trascendencia, el respeto, su plata, su nombre. Fue un hombre que no creyó. El profeta insistió hasta el último momento y le dijo: declarar shahada, por lo menos las palabras, declararlo en el hecho de su muerte. Yo voy a interceder por ti. Y el señor, el tío, nunca quiso aceptar. Y él está en el infierno. Alá aligeró su castigo, pero él va a estar en el infierno. Entonces la respuesta es clara: los familiares nuestros y cercanos, idólatras, que no hayan creído, van para el infierno. Un trinitario, por ejemplo, aunque sea amado por nosotros, va para el infierno. Un familiar que cree que Jesús es Dios y que rinde culto a otros seres diferentes a Allah y muere, va para el infierno. Hagamos lo que nosotros hagamos. Ahora, la pregunta tiene que ser al revés, para entenderlo. La pregunta es: ¿cómo me voy a sentir yo, el día del juicio final, en el paraíso, si mis padres o mis familiares o mis cercanos o mis amados van a estar en el infierno? Esta pregunta me la hice yo hace mucho tiempo, cuando yo estaba más chiquito, y yo me preguntaba: ¿cómo se puede ser feliz en el paraíso plenamente? ¿Cómo se puede ser feliz en el paraíso si yo sé que mi hijo se está quemando en el infierno? Porque es evidente que cuando uno, incluso gente malvada, a su hijo o a su familiar le va a pasar algo. Por ejemplo, hay un terremoto. Uno lo primero que hace es correr a tratar de salvaguardar a sus hijos. Hay un impulso biológico y psicológico para tratar de salvaguardar a los hijos. Además de eso, ¿quién no daría la vida por un hijo? ¿Quién no cambiaría su sufrimiento por un hijo? O sea, si un hijo está sufriendo, ¿qué padre no diría: mira, cámbiame, yo quiero sufrir y que no sufra él? ¿Quién? O sea, la posibilidad de que un padre, aunque sea malvado, no se interponga entre el dolor de su hijo y su bienestar es muy bajo. Por supuesto que hay padres así, y hay padres que incluso le hacen daño a sus hijos, pero este porcentaje es pequeño en comparación con la humanidad. Incluso los pandilleros, asesinos, eran protectores de sus hijos. Entonces, ¿cómo podría un padre o una madre o un hijo o un hermano que ama a sus congéneres ser plenamente feliz en el paraíso, sabiendo, vuelvo a hacer la pregunta, que sus hijos
o sus familiares o sus cercanos están en un castigo eterno en el infierno. Es decir, un castigo que nunca va a terminar, un castigo voraz. Yo tuve un sueño cuando yo me hacía esas preguntas y ese sueño bastó para responderme esa pregunta a mí. O sea, en mi caso particular, yo quedé satisfecho con este sueño. Yo soñé con una niña, en este sueño, una niña chiquita, digamos que como de 2 años, que en el sueño era mi hija. En el sueño era mi hija. Yo ya se lo he contado a algunos de los que están aquí, porque fue un sueño de hace mucho tiempo. Y entonces esta niña era una niña pelirroja. No me pregunten por qué me salió pelirroja, tal vez la mamá era pelirroja. Pero ¿qué quiero decir? Que era pelirroja y en el sueño yo la quería mucho a la niña. De hecho, yo estaba muy encariñado de esa niña. Y resulta que la niña murió en el sueño. En el sueño. Y yo estaba increíblemente desconsolado. O sea, yo, cuando ella murió en el sueño, me sentía sumamente mal. De hecho, estaba llorando en el sueño. Cuando yo desperté del sueño, yo no recordaba la cara de la niña. O sea, en el momento que yo desperté, solo recordaba su pelo, que era pelirrojo y que era colocho. Era rizado. Pero no recuerdo cómo era físicamente. Tampoco recuerdo cómo se llamaba. No recuerdo más que se murió. El dolor, ese dolor intenso que yo sentía en el sueño, en esa realidad, en el momento de despertar, se disipó. Ese dolor desapareció. Todavía me sentía un poco acongojado, ¿verdad? Porque obviamente queda esto, pero el dolor desapareció. El sufrimiento desapareció. Y el vínculo familiar desapareció completamente. No hubo vínculo ya. Solo me sirvió para ponerla de ejemplo ahorita. Entendí que la única manera lógica de que no suframos el día de la rendición de cuentas con nuestros familiares condenados al infierno es que los vínculos familiares van a desaparecer. Es decir, el vínculo familiar solo tiene que ver con esta vida. Y en el momento de la rendición de cuentas, cuando nosotros despertemos a la realidad, los vínculos van a desaparecer. Y ya no vamos a tener ningún vínculo con nuestros familiares, excepto con aquellos familiares que hayan sido creyentes igual que nosotros. Pero el vínculo de los familiares, el vínculo emocional, va a desaparecer. Porque el Corán y los hadices hablan de que nosotros vamos a reconocer a nuestros familiares. Es decir, no es que se nos va a borrar la memoria y que nosotros vamos a ver a nuestros familiares y no vamos a saber quién somos. No, vamos a saber quiénes son, vamos a recordarlos, pero no va a haber un vínculo familiar. Vamos a entender que es un vínculo ilusorio. Entonces el vínculo familiar se respeta únicamente en esta vida. Es decir, nosotros tenemos responsabilidades y derechos, obligaciones y derechos en esta vida. En el momento de morir, eso queda relegado. Fuera del sueño que les digo, hay evidencia coránica y también evidencia en los dichos del profeta Muhammad, la pasada con él, para esto. Pero lo que quiero decir puntualmente es que definitivamente la promesa de Allah es cierta. Y en el momento de nosotros encontrarnos con nuestro Señor, vamos a estar satisfechos. Es decir, absolutamente nada nos va a dañar. El dolor va a desaparecer, la tristeza va a desaparecer, el deseo no cumplido va a desaparecer y vamos a estar plenamente satisfechos. El Sagrado Corán, en su traducción al español, habla en la sura 60, o el capítulo 60, versículo 3, una cosa clara, dice, en nada le beneficiarán los lazos familiares. Eso que es, en nada, en absolutamente nada, le beneficiarán los lazos familiares, ni sus hijos. El día de la resurrección, Dios juzgará entre ustedes, Dios sabe cuánto hacen. Es decir, la cuenta y el juicio va a ser individual. Y de nada va a servir en lo absoluto los lazos familiares. La sura 44, versículo 41, es aún más complicada y fuerte. Porque dice, ese día no podrán los familiares ayudarse entre sí. Nadie recibirá socorro. Es decir,
Primero, el Corán establece que el lazo familiar es inútil en la otra vida. Absolutamente inútil. No va a haber nadie que va a poder hacer algo por su papá, por su mamá, por su hermano, por su hijo. Pero alguien podría decir, esto lo que establece es una inutilidad el día de la rendición de cuentas. Pero no quiere decir que yo no voy a sentir algo por estos familiares. Es decir, aunque ellos no puedan interceder por mí, no hacer nada para mi posición, no significa que yo no voy a sentir. El Corán sigue diciendo, en la sura 70, de la ley 8 en adelante, dice lo siguiente: el día que el cielo parezca masas de minerales fundidos. Está hablando del momento de la hora. Y las montañas copos de lana. Y nadie pregunte por sus seres amados. Una vez estábamos rezando para un Ramadán en las últimas 10 noches y resultó que una de las noches se vino un temblor yuca. O sea, a Mahmoud se le aguadaron las canillas, como decimos aquí en Buen Salvadoreño. Casualmente él estaba dirigiendo la oración. Entonces empezó a temblar fuerte. ¿Se acuerdan los que estaban aquí o no? Sí. Habían algunos. O sea, uno, aunque está rezando para adelante, obviamente la vista es de 180 grados, entonces uno alcanza a ver cosas que pasan alrededor. Entonces nosotros seguimos rezando y por aquí yo solo vi a Danilo que pasó corriendo para allá. Pero, sí, una de las cosas, no, estábamos en medio del rezo. Yo creo que estábamos exactamente en la última racá. Estábamos en la última racá del rezo. Entonces yo vi a Mira, a la hermana Mira, ¿dónde está? Siempre se esconde. Pero lo que quiero decir es que ella inmediatamente salió corriendo a traer a Yud, porque Yud estaba dormida en la parte de arriba. Este es el instinto natural. Y eso que un egipcio, es difícil vivir un terremoto, porque nosotros estamos acostumbrados, pero ellos no. Ellos están acostumbrados a otro tipo de cosas, pero un terremoto es difícil para una persona que no está acostumbrada. Se cayeron cosas aquí. Yo recuerdo que hasta se quebraron cosas. Y ella no lo pensó y salió corriendo a traer a su hija. Pero lo que está diciendo el Sagrado Corán es que ese día nadie va a preguntar por sus seres queridos. O sea, Mira no va a salir corriendo a traer ayuda. Nadie. En ese momento, el momento de la hora, va a ser un momento donde nadie va a estar interesado. Entonces, alguien puede explicar, de hecho, algunos sabios explican, que va a ser tan terrible la inminencia de la hora que la gente va a olvidar los lazos. Pero yo me inclino más a la explicación a que el lazo en realidad se va a difuminar, porque aunque se esté cayendo el cielo, uno lo que va a querer es salvar a sus familiares. Va a querer irlos a agarrar. ¿Cómo va a estar uno vivo y sus familiares aplastados? Entonces me inclino más por la explicación, que también la dicen algunos sabios, que el lazo familiar, el vínculo que tiene aspectos psicológicos, aspectos sentimentales, aspectos biológicos, va a diluirse y va a desaparecer. Entonces dice, el día que el cielo parezca masas de minerales fundidos y las montañas copos de lana, y nadie pregunte por sus seres amados, a pesar de reconocerlos. Miren, esto es interesante. No es que se va a borrar la memoria, a pesar de reconocerlos. Pero aquí lo que viene es todavía más duro. Y nos hace entender o a poner énfasis en lo que yo estoy diciendo. Porque dice, el pecador querrá salvarse del castigo. O sea, el que sabe que le va a ir mal, querrá salvarse del castigo de ese día, ofreciendo como rescate incluso a sus propios hijos. Ofreciendo como rescate incluso a sus propios hijos. Es decir, no solo no vamos a estar vinculados biológicamente para no salvar, sino que además vamos a decir, mirad, te ofrezco a mis hijos para que los castigues, pues no me castigues a mí. Y dice, incluso a sus propios hijos, a su esposa. Algunos entiendo lo de su esposa, algunos, pero a sus hijos, a sus hijos, porque cuando estás de suerte, pero a sus hijos, a su hermano, a sus parientes, en quienes se apoyaba. O sea, dice, va a ofrecer, el pecador va a querer ofrecer incluso a sus hijos, a su esposa, a su hermano, o a sus parientes en quienes se apoyaba. ¿Por qué en quienes se apoyaba?
Porque aquí la gente puede odiar a sus parientes. ¿Ah? De hecho, podría ser que quisiera llevar al infierno a alguno de sus parientes. Pero ¿en quiénes se apoyaba? O sea, en los parientes buenos con él, en los cercanos buenos con él, incluso él va a querer ofrecerlos en sacrificio, en cambio, agarra a estos y no me castigues a mí. Por eso una cosa que es importante, importantísima, es que el hombre, la mujer, los padres, los familiares deben cumplir con las responsabilidades que lleva su posición, pero no preocuparse demasiado si estos seres queridos, a pesar de lo que uno ha hecho, a pesar de tratarlos de guiar, a pesar de mostrarles las cosas claras, porque para mí es obligación que uno trate la manera de la mejor forma de hacerlo, pero no desesperarse si estas personas no pueden, no quieren o no deben, según ellos, entrar a nuestra fe y a nuestra religión. Nosotros tenemos que presentar nuestra religión, comportarnos bien, de forma buena con ellos, pero no desesperarnos demasiado y confiar en lo que el Corán está diciendo. El Corán está diciendo, ese día va a desaparecer todo lazo y ya no me va a preocupar el dolor. Si el lazo desaparece, entonces yo puedo estar en el infierno, y en el paraíso, y mi familiar achicharrándose toda la eternidad en el infierno, y no me va a afectar mi corazón. No me va a afectar. En sentido contrario, puedo tener a mis familiares que sí siguieron la guía alrededor mío, y va a haber un nuevo vínculo en la otra vida. Pero definitivamente no vamos a sentir dolor por los familiares que están condenados y perdidos y nosotros lejos. Recuerden que incluso los profetas, que son los mejores de la creación, o sea, nuestra perspectiva es que Allah escoge a lo mejor de la creación y lo hace mensajero, porque el guía tiene que ser mejor que los seguidores. El guía tiene que ser mejor que los discípulos. La Biblia plantea, y esto es lo que he dicho en otras charlas, que los profetas son más desgraciados que el ser humano común. O sea, los profetas en la Biblia son borrachos, adúlteros, asesinos, incestuosos, estafadores, proxenetas, incluso no respetan a sus familiares, engañan a sus familiares. Los profetas como Abraham, como Noé, como Moisés, como Jacob, como David, como Salomón, son lo peor que hay. La pasa con ellos. El Islam no dice esto es mentira. Los profetas son lo mejor de lo mejor. Son lo mejor en características, lo mejor en virtudes, lo mejor en paciencia, lo mejor en moralidad, lo mejor en conocimiento, lo mejor en entrega, lo mejor en perseverancia. No, esta tanda de desgraciados que han planteado en la Biblia no son los profetas. O sea, Noé no se emborrachó y maldijo a su hijo solo porque lo vio desnudo. Lot no tuvo relaciones con sus hijas y las embarazó. Jacob no engañó a su papá ciego, a Isaac, para robarle la primogenitura a su hermano. David no adulteró y mató al esposo de Betsabé. Salomón no adoró a otros dioses ajenos. Jesús no era malcriado con su mamá y sus familiares. Nosotros planteamos que esto es mentira. Entonces estas personas que están desde la perspectiva islámica catalogadas como lo mejor de la creación, tuvieron problemas con sus familiares y no se los pudieron convencer. Noé perdió a un hijo que no creyó. Un hijo querido, de hecho le pide a Allah que mi hijo, le dice. Abraham a su papá que también quería, que no creyó. Lot a su esposa. O sea, los profetas perdieron y no pudieron convencer a algunos de sus familiares, pero estamos hablando de su tío, a su papá, a su mamá. Entonces, si ellos que tienen esta categoría no pudieron con los familiares, mucho menos nosotros, que no tenemos esa posición virtuosa, ni esa capacidad en todos los sentidos, somos inferiores a ellos, porque si no hubiéramos sido profetas. Entonces, si ellos no pudieron, puede que nosotros tampoco podamos. Pero lo que hay que hacer es tratar de mostrar nuestra fe de la mejor manera posible, sin preocuparnos demasiado. Tener la seguridad absoluta
que el día de la rendición de cuentas, si seguimos el camino recto, vamos a estar satisfechos y ningún dolor nos va a afectar. El Corán, el Sagrado Corán, en la Sura 23, versículo 101, esa es la Sura del Mu'minun o los creyentes, dice, cuando se sople la trompeta. Y esto de cuando se sople la trompeta es sinónimo del momento de la hora, el momento que venga el fin del mundo, el fin de lo que conocemos, cuando la gente sea levantada de sus tumbas, de donde esté, y se despierte al momento de la comparecencia, todo el mundo va a ver el final y la hora. Y entonces cuando suceda este momento, dice, cuando sople la trompeta, el día del juicio, los resucitados, de nada les servirá el linaje. De nada les servirá el linaje, ni los parientes se preguntarán unos por otros. Es decir, en una situación que es lo que yo ponía en ejemplo de dificultad o de tragedia, lo primero que uno hace, lo digo por experiencia, yo sé que sí, es pensar en sus hijos. O sea, lo primero que uno hace es, ¿está temblando? ¿Dónde están mis hijos? ¿Ah? ¿Va a pasar algo? ¿Dónde están mis hijos? ¿En la piscina? ¿Dónde está mi hijo? ¿Una balacera? ¿Dónde está mi hijo? O sea, lo primero que hace uno automáticamente es, ¿dónde están mis hijos? Pero resulta, o si el que no tiene hijos, ¿dónde está mi madre? ¿O dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hermano? O sea, es automático esto. Pero el día de la rendición de cuentas, debido a que el lazo va a desaparecer, el lazo familiar, el vínculo, entonces nosotros no vamos a preguntar por nuestros familiares. Toda nuestra atención va a estar en uno mismo, en salvar el pellejo uno mismo. Incluso ofreciendo por rescate a quien yo más amaba en esta tierra, o a quien más yo quería esta tierra. Esta explicación no solo contesta para mí, y esto es para mí, la pregunta de que qué pasará con los familiares que no creyeron. La respuesta automática es al infierno, a menos que Dios quiera otra cosa, pero lo lógico es, lo que dice el Corán es al infierno, directamente, sino que viene la segunda parte, ¿cómo me voy a sentir yo si yo soy un creyente? Pues bien, porque el lazo va a desaparecer. Y también se contesta la otra pregunta para mí, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Porque la gente viene y hace estas preguntas que vienen debatiéndose, por lo menos en filosofía, desde hace siglos. Es decir, ¿por qué Dios permite que la gente sufra? Y la cuestión es que el sufrimiento, así como yo tuve ese sufrimiento de esa niña en el sueño, el sufrimiento en esta vida es una ilusión absoluta. O sea, por lo que nosotros sufrimos, es totalmente una ilusión. En el momento que nosotros despertemos a la vida real, nosotros, todo ese sufrimiento va a ser solamente un sueño cortísimo. Tal vez nos crea un poco de malestar, un poquito como cuando uno se levanta de una pesadilla, pero la verdad es que ese sueño va a disiparse. Este sufrimiento en esta vida es solamente una prueba que nos forja para nuestra posición en el paraíso. Nada más para eso, como el fuego forja el hierro. Nada más para pasar una prueba, como nosotros, un padre que ama a su hijo, por ejemplo, permite el sufrimiento de su hijo. Claro que sí. Nosotros como padres permitimos que nuestros hijos sufran. Por ejemplo, ir al colegio. ¿Por qué nos levantamos a las 4 de la mañana? O sea, el hijo dice, ¿y este es mi papá? ¿Por qué me está haciendo sufrir si yo me quiero quedar hasta las 9? ¿Por qué les dejamos de comer chocolates aunque lloren? ¿Por qué les quitamos el PlayStation o el Nintendo, lo que sea, y se lo apago y que llore? ¿Por qué le doy una medicina amarga? ¿Por qué le dejo que le pongan una inyección que le va a doler? ¿Por qué lo hago que no coma algo que él quiere comer? ¿Por qué lo hago ir a la escuela? ¿Por qué lo hago hacer ejercicio? ¿Por qué permito que mi hijo sufra? Porque estas cosas son sufrimientos. Desde la perspectiva del niño, ¿por qué mi papá me agarró y dejó que ese hombre me metiera una aguja en las nalgas? Y me dolió horrible. Y mi papá estaba ayudándole al malo. Desde la perspectiva del niño, nosotros permitimos el sufrimiento. ¿Acaso lo permitimos porque queremos dañarlos? Y esta es la distancia entre un niño y nosotros. Nosotros sabemos más que la inyección le va a hacer bien, que ir al colegio le va a hacer bien, que no comer chucherías demasiado le va a hacer bien, que no salir sin abrigo le va a hacer bien, que respetar el horario le va a hacer bien, que levantarse temprano le va a hacer bien, que no acostarse tan noche le va a hacer bien, que no jugar mucho en el Nintendo o en el PlayStation le va a hacer bien.
Nosotros sabemos que esos pequeños sufrimientos le van a hacer bien. El niño todavía no lo sabe. Tiene que crecer para entenderlo. Pero imagínense la distancia entre nosotros y Allah. La distancia de conocimiento, la distancia de sabiduría. Por supuesto que Él sabe mucho más. Entonces eso que nosotros llamamos sufrimiento es exactamente igual que no jugar PlayStation. O que nos pongan una inyección. Solamente es un bien para el ser humano. Y corto, efímero, en un sueño ilusorio que una vez que despertamos, nosotros vamos a decir, yo por qué me estaba quejando en realidad. Y si nosotros pasamos esta prueba, la posición en el paraíso y la recompensa va a ser inimaginable. Hay un hadith que me llama mucho la atención, lo voy a parafrasear, que el profeta Muhammad dijo, cuando la gente entra al paraíso, van a saber sus lugares en el paraíso. Dice, juro en las manos de quién está mi alma, o sea, en Allah, no, juro por Él, que la gente va a conocer su lugar y su casa en el paraíso mejor de lo que conocía su casa en la tierra. Mejor, o sea, es decir, nuestra posición allá es más reconocible para nosotros que aquí, porque allá es la vida real, ya estuvimos allá. Antes tuvimos una preexistencia allá, dormimos en este sueño ilusorio que es la vida, nos olvidamos de donde venimos, y hay muchas pruebas en el Corán, ya lo hemos visto. Vayan a mis charlas anteriores, ahí están en YouTube, hablando de la vida es una prueba y la vida es una ilusión, ahí van a escuchar esto para no repetirlo. Pero el punto es que cuando nosotros despertemos, vamos a darnos cuenta que esto era un sueño chiquito, y que la recompensa en nuestra verdadera casa y en nuestro verdadero tiempo, que es eterno, es muchísimo mayor que esta vida. Nos vamos a dar cuenta por qué Allah permite el sufrimiento. O otras preguntas como, ¿por qué Allah permite el mal? ¿Por qué Allah permite el mal? Dicen algunos, entonces Dios creó el mal. Esas preguntas nos vamos a dar cuenta del por qué el mal en realidad solamente es una elección. Si Allah crea un ser humano libre para elegir, inmediatamente el mal se configura. Porque si solo existiera el bien, no fuéramos libres completamente, porque no podríamos elegir el mal. La otra, el mal es la ausencia del bien. Y el hombre es creado con la libertad. Nosotros decidimos estar aquí. Es otra cosa que le digo a la gente. Nosotros decidimos estar aquí. Cada uno de nosotros decidimos pasar esta prueba y este sueño y estos vínculos y la posición en la que estamos para pasarla. En el momento que despertamos eso va a venir y se va a difuminar. Yo hago un llamado a todos para que piensen y reflexionen en esto. Porque el ser humano, a pesar de la gente canosa que ya nos va a dejar, aunque a veces los jóvenes se mueren primero que los viejos, todos vamos a dejar este mundo en cualquier momento, unos se van a adelantar, otros no. Pero incluso el hombre que por lógica está más cerca de la tumba, por lógica, porque ya está llegando a la edad adulta mayor, sigue pensando solo en esta vida. O sea, sigue en su mente, alivian aquí, riquezas aquí, relaciones aquí, situaciones aquí, mi casa, mis hijos, mi puesto, mi trabajo, mi dinero, mi posición, y se olvida del allá. Dice creer en el más allá, dice creer en que el allá es lo verdaderamente importante, dice entender que esta vida es finita y que la otra es en realidad la que vale la pena, pero su comportamiento es esta vida y la otra no sé. Hago un llamado a todos para que reflexionen y entiendan que la promesa de Allah es verdadera. Nunca se ve en un libro sagrado, ni siquiera en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el Corán, que un hombre llega donde Allah y le dice, eres injusto conmigo. ¿Por qué me hiciste nacer? Yo no pedí nacer. ¿Por qué me mandaste a la tierra? No vemos ni una vez. No el reclamo, la petición que le va a hacer mucha gente a Allah el día de la rendición de cuentas, no es que es injusto, sino que le va a decir, Allah, dame otra oportunidad.